selvática no se infiltre de repente grupos irregulares. Y por otro lado, nosotros tenemos 40.000 hombres en nuestras Fuerzas Armadas, Colombia tiene 400.000, miles de millones de ayuda de Estados Unidos, alta tecnología. Cada vez que hablamos de infiltración es exfiltración de Colombia, que es la responsabilidad de ellos. Ellos son los que tienen que tenemos 13 puestos militares en la frontera norte, Colombia tiene 2. Tenemos cerca del 25, tal vez un poco menos, 20% de nuestros efectivos, un poco más, 23% de nuestros efectivos de la fuerza pública, al menos de los militares en la frontera norte. Colombia creo que tiene el 4%. ¿Cuál es la estrategia de Colombia? Deliberadamente desproteger su frontera sur para involucrarnos en el conflicto. Y es en esa trampa que no tenemos que caer. La última pregunta sobre el tema internacional, presidente. ¿Qué es lo que usted espera o cuál podría ser el mensaje que formule esta noche para lograr restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia? Que cesen los ataques de Colombia. Pero ¿cómo vamos a restablecer relaciones si después de pedir perdón, decir nunca más lo voy a hacer, nos quieren vincular con la FARC? Cuando se descubre que hay un ciudadano ecuatoriano asesinado en ese campamento, dicen bien éxito por estar con terroristas. Cuando regresa mi visita a México, que fue muy exitosa, dicen que el presidente Correa ordenó a sus Fuerzas Armadas no perseguir a la FARC. Una mentira que ya más que mala fe es hasta ingenua, ¿no? Porque hay 40.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que pueden decir exactamente lo contrario. Están los archivos del COSENA que ya hemos ordenado desclasificar. Y por último se manda declaración diciendo Ecuador no debe albergar terroristas, como que si a propósito estamos albergando a la FARC, cuando eso nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Mientras sigan esas actitudes desleales, díscolas del gobierno, no del pueblo colombiano, con el cual mantenemos una hermandad inquebrantable, del gobierno de Álvaro Uribe, será muy difícil pues establecer relaciones. Señor presidente, en el ámbito internacional también, usted en su viaje reciente a Francia y el encuentro con el presidente Sarkozy, calificó a ese encuentro como muy positivo, que habían enormes coincidencias en distintos aspectos. Entiendo que uno y fundamental es el relacionado con la búsqueda de liberación de rehenes, entre ellos de Ingrid Betancourt. Pero me gustaría que usted pudiera explicar cuáles son los puntos más detallados de esa agenda en la cual está coincidiendo con él y qué tiempos están previendo en este escenario humanitario de conseguir que finalmente sean liberados los rehenes. Bueno, como decía hace un momento, antes que eso, me impresionó muy gratamente el presidente Sarkozy, es un tipo muy carismático, me impresionó su conocimiento del conflicto Colombia-ecuatoriano, y le puedo decir que coincidimos totalmente en la visión. Entonces, coincidimos en la necesidad de liberar rehenes, coincidimos en la falta de voluntad política del gobierno colombiano para dicha liberación, así que nosotros trataremos de liberar rehenes donde hay ecuatorianos, sin tenerle que pedir permiso a nadie, en un acto humanitario. Coincidimos en que si la FARC cesan esas acciones intolerables, terroristas, de secuestro, de bombazo, etcétera, cumplen con los códigos de guerra, cumplen con el derecho humanitario, se las puede reconocer como fuerzas beligerantes y convertirlas en un adecuado interlocutor para la paz en Colombia. Entonces coincidimos en muchísimas cosas, pero me sorprendió mucho el conocimiento tan claro y preciso que el presidente Sarkozy y el gobierno francés tenía del problema Colombia-ecuatoriano. ¿Qué le ha dicho el presidente Sarkozy sobre esta decisión ecuatoriana de hacer todo lo posible por lograr esta meta? La apoya totalmente. Inclusive si Ecuador tendría que ingresar a linderos colombianos para tratar de rescatar, por ejemplo, a un ecuatoriano... No, esto no vamos a hacer nosotros respetamos el derecho internacional y la soberanía de países que consideramos hermanos. Siempre dijimos, estamos dispuestos incluso a prestar territorio ecuatoriano para que aquí se liberen los rehenes. Y para que ocurra todo esto, presidente, ciertamente, y debemos volver a un tema nacional, usted requiere de adecuados instrumentos. Y al parecer, según investigaciones periodísticas, lo propio que usted ha dicho, hay infiltraciones muy severas. Y hay quienes incluso están pidiendo que se investigue las relaciones de esa famosa agente SWAT, ¿no? Que aún no se termina de conocer su nacionalidad. ¿Sí sabe quién la sacó del país a la gente SWAT? Sí, sí. 20 años está dominando todo aquí. Se está pidiendo que se investigue la relación de la agente SWAT con el coronel Lucio Gutiérrez y su hermano asambleísta. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en este? No solo eso, investiguen la relación de la FARC con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Tenemos información que la FARC sí financiaron la campaña de Lucio Gutiérrez, pero estos señores son tan caraduras, es la psicología predictiva, ¿verdad? Acusan a otros de lo que ellos hicieron.
El caso de SWAT, nosotros presionamos para que salga del país. Parece que me ha regresado en abril por una visita corta, pero incluso tenemos los documentos que muestran que su cédula, etcétera, no tiene base legal, es decir, ha sido falsificada. Si entra al país, ya estamos preparando todas las acciones legales para que no solo, pues, y en este caso sea expulsada, responda ante la justicia ecuatoriana por la falsificación de documentos. ¿Y qué relaciones tiene SWAT con los hermanos Gutiérrez? Bueno, parece que tuvo muchas, ¿ya? Porque usted sabe, pues, que los hermanos Gutiérrez en estos momentos se han vuelto recaderos, títeres de potencias extranjeras, son cheerleaders, ¿no?, de ciertos intereses extranjeros. Entonces, con la entrevista que son, tuvieron contacto con esta señora y se sometieron a todas las presiones extranjeras. Bueno, por suerte, señor presidente, aclaró que se han sometido a las presiones extranjeras y no a presiones de otra índole, pues él me estaba haciendo pensar mal. Pero verá, señor presidente, ¿Qué está pensando, Rodolfo? ¿Qué está pensando? Lo que usted está pensando. No. Vea, señor presidente, usted acaba de decir hace un momento que su gobierno, y lo digo textualmente, nosotros respetamos el derecho internacional. Cuando mi tocayo le preguntó si estaríamos dispuestos a pasar los linderos a Colombia, usted dijo, respetamos el derecho internacional. ¿Cuál es la postura del gobierno del Ecuador que respeta el derecho internacional y que invocó con éxito, por cierto, en el problema con Colombia, el principio consagrado en la Carta de la OEA y de la ONU de la no intervención, frente a las declaraciones que esas sí las vi yo por televisión? Si don Hugo le dice que no lo dijo, ahí sí le está mintiendo, porque yo la vi. Las declaraciones de intervencionismo del presidente Chávez, primero en Bolivia, y donde dijo, además, si me acusan de intervencionista, me declaro culpable, soy intervencionista. Y luego en las otras declaraciones en las que vincula, pues, una conjura entre el Zulia, Guayaquil y Santa Cruz para desmembrar Latinoamérica. Esa intervención del presidente Chávez viola la Carta de la ONU y de la OEA. No. En el caso de Bolivia, sí. No, porque él dijo, no permitiremos que se desestabilice el gobierno de Bolivia. Yo puedo decir lo mismo. O sea, grupos separatistas no pueden desestabilizar a un gobierno democráticamente electo. El rato en que se pase, nadie debe reconocer ese nuevo gobierno, como nadie puede reconocer ese referéndum en Santa Cruz, como nadie puede reconocer una potencial secesión. Y eso no es intervenir, por el contrario, es hacer respetar el derecho internacional. Pero Santa Cruz no ha mencionado la palabra secesión. No, hablo de autonomía, Rodolfo, no. Lo que ellos nacimos ayer, por favor. la duda. No nacimos ayer, pues si tienen la CONFILAR, que es esta confederación que fue creada en Guayaquil para apoyarse mutuamente, financiada con dineros extranjeros, extrarregionales, y buscan separar a Santa Cruz de Bolivia como siempre lo buscaron esas élites, que nunca se sintieron parte de Bolivia, buscan separar a Zulia y Venezuela, y muchas élites, y no el abogado Neboa. Yo sé que el abogado Neboa es víctima de estos grupos, le molestan estos grupos porque lo hacen quedar mal, pero hay grupos extremistas en Guayaquil que buscan también el proyecto Singapur, hacer a Guayaquil una república independiente. ¿Cuál es la diferencia de Ecuador y Guayaquil con Bolivia y Santa Cruz? Que si hacen ese referéndum en Guayaquil, le ganamos 2-1 los patriotas. Pero en Bolivia, en Santa Cruz, que es el único departamento que hizo el referéndum por ahora, el 85%, no creo que la élite cruceña sea el 85%. Mire cómo se tergiversa la cifra. ¿Cuál fue el nivel de abstención? Alrededor del 30%. 40%. Y ese 85% es contado en los recintos donde hubo elecciones, porque muchos recintos se abstuvieron de las elecciones. En realidad, la otra vez echando cálculos, solo 48% del padrón votó a favor. Ese es el argumento de Evo Morales. ¿Ah? Ese es el argumento de Evo Morales. Para mí Evo Morales es un tipo creíble. Pero si el 75% de la gente vota, la que vota. No, sabe que la que cuenta es la que vota. No, cuenta. ¿Cómo me va a decir eso? La que cuenta son todos los ciudadanos. Pero si usted no va a votar, es peor para una vez en el entierro. Mire, en teoría de política, las decisiones, la gravedad de las decisiones debe ir acompañada por la legitimidad de esas decisiones. Por ejemplo, o sea, decisiones